continuaremos con nuestro tutorial de SQL y bases de datos. Será la parte 12 en la que hablaremos de la inserción múltiple de filas. En la parte 6 de este tutorial habíamos estudiado el comando insert y habíamos visto que este comando nos permitía agregar información en una tabla. Sin embargo, eh, teníamos que ir insertando un registro a la vez. Cada vez que queríamos insertar un registro, teníamos que ejecutar el comando insert. Pues bien, ahora que hemos podido adelantar más y tenemos más conocimientos, les doy una buena noticia y es que también podemos, el SQL nos permite insertar múltiples filas en una sola operación. Y es justamente lo que vamos a tratar hoy. Para lograr este objetivo que acabo de decir, tenemos que combinar dos comandos que, bueno, ya hemos hablado de ellos, que es el insert, que fue el primero que mencioné, y también el select. El resultado de esta operación combinada es que se van a insertar en una tabla todos los registros devueltos por la consulta. O sea que, bueno, si la consulta devuelve 1000 registros, pues serían 1000 de un solo, en una sola operación. De hecho, pues las cantidades pueden ser enormes, ¿sí? O pocas, todo dependerá de lo que se necesite. Bien, ahora pues vamos a centrarnos en la sintaxis de esta operación. Entonces, es como se muestra acá. En la parte la primera parte es insert into con el nombre de la tabla donde van a ir los datos. Esto es igual a como lo que habíamos visto antes. Y la lista de campos que vamos a insertar en la tabla. Esto también sigue siendo idéntico. Pero ahora es donde empieza lo distinto. Antes venía values y aquí en cambio vamos a poner una sentencia select. Y la select sí que va a ser igual a la que hemos visto antes. Select una lista de campos, el from una tabla de origen que puede ser una o varias, y where que es una condición que podemos o agregar todos los registros o simplemente los que cumplan determinada condición. Esto funciona igual que cualquier consulta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer estas operaciones? Básicamente dos cosas. Una es que la lista de campos que tenemos acá arriba, en el insert, tiene que coincidir con la lista de campos que tenemos en el select. O sea que tienen que ser el mismo número de campos y evidentemente tienen que tener el mismo tipo de datos. Y luego eh, que todos los registros devueltos por el select tienen que cumplir con la integridad de las reglas de integridad de la tabla. Es decir, que cada registro tiene que cumplir con las reglas de la tabla. Pero bueno, esto ya sucede incluso cuando vamos a insertar un único registro. Si no cumple las reglas definidas para la tabla, no lo podemos insertar. Pues digamos es una extensión de esa regla. Y bueno, como siempre, vamos a ir a una parte práctica que es donde vamos a ver mejor cómo funciona esto. Así que el objetivo para hoy es vamos a crear una tabla donde vamos a agrupar parte de la información de la tabla cliente con parte de la información de la tabla factura. Esto estoy hablando del el ejemplo que hemos venido desarrollando, que es el pequeño comercio. Así, haciendo eso, pues tendremos en una sola tabla todas las compras realizadas por un cliente. Bueno, esto es una operación ficticia, digamos que puede ser necesario o no, pero es sobre todo para dar ejemplo a lo que hemos hablado hoy. Y una vez que hayamos creado esta nueva tabla, vamos a agregar sus datos usando el insert select que acabamos de presentar. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. Lo primero, pues, será abrir el modelo para que creemos nuestra nueva tabla. Entonces, abrimos acá, load model, vamos a nuestro directorio que era C, desarrollo, modelo, comercio. Bien, y lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla. Eh, Vamos a llamarla compras cliente. Y en ella pues vamos a agregar el identificador del cliente, sería ID cliente. En este caso, como ya está generado, no va a ser serial, sino que va a ser un entero. Pues vamos a colocar acá entero 4, que era lo que hemos venido usando. Int 4, de 4 bytes. No es nulo.
Vamos a agregar el nombre del cliente, nombre, y pues esto, como vemos ahí, es un varchar de 50. Tiene que ser el mismo ancho porque si no, podríamos ponernos en la situación donde no se cumplen las restricciones de la tabla. Y tampoco era nulo. Vamos a agregar también, por ejemplo, el teléfono. Teléfono, que es un varchar de 25. Y ese sí que podía ser nulo. Vamos a agregar, eh, por ejemplo, el número de compras. Número compras. Y esto también era un entero 4 y no puede ser nulo. Y ahora de las tablas facturas vamos a agregar el número factura, que es, vemos ahí que es un varchar de 20. Vamos a agregar el monto neto, que es un money, monto neto. Acá estoy poniendo los mismos nombres, pero podrían ser nombres distintos si queremos, ¿eh? No tienen que ser los mismos. Money, estos dos no son nulos. Y vamos a poner la fecha de venta como último campo. Fecha, venta. Y esto era un timestamp, si mal no recuerdo, sí, timestamp. Y tampoco era nulo. Bueno, además de esto, pues lo que tenemos que también es crear nuestra clave primaria. Acá, como un cliente puede tener varias facturas, no nos basta que sea el ID cliente. Tendríamos que combinarlo con algún otro campo para que sea único. Y a mí lo que se me ocurre es que lo único que lo puede hacer único es ID cliente y número de factura. Combinar esos dos campos. Porque el número de factura o directamente solo el número de factura, puesto que se supone que no debería repetirse. Pero bueno, vamos a hacer un índice combinado. Entonces, acá, clave primaria, vamos a poner ID cliente. Acá tenemos que poner un nombre. Compras cliente primary key PK. Y vamos a agregar el número de factura. Y hacemos acá update y OK. Bueno, ya tenemos nuestra nueva tabla. Bien, ahora pues lo que tenemos que hacer es seleccionarla y copiar el script que nos han generado acá en nuestra aplicación y lo copiamos. Esto con control y insert lo copiamos y vamos a nuestro dev beaver para crear nuestra nueva tabla. Abrimos nuestra base de datos, comercio, base de datos, laboratorio, esquema, comercio. Vale, aquí tenemos nuestras tablas. Vamos aquí a abrir para crear un nuevo script. Pegamos lo que teníamos y ejecutamos este comando. Pues ya tenemos nuestra nueva tabla. Acá podemos actualizar esto con F5, renovar. Abrimos y evidentemente pues estará vacía nuestra tabla, pero bueno, ahí está creada. Vale, pues vamos a mirar acá las columnas y vamos a hacer ahora nuestro insert masivo. Creamos un nuevo script y comenzamos. Entonces era insert into, era igual que lo que habíamos visto antes, el nombre de la tabla, que es compras cliente, y la lista de valores que vamos a insertar. Entonces, acá tenemos todos los valores que tenemos que insertar. ID cliente, nombre, teléfono, número compras, número factura, monto neto y fecha venta.
acá es donde cambia. Entonces ya no es el values, sino el select. Entonces acá va el select. De momento vamos a poner asterisco, aunque vamos a después poner la lista de clientes porque vamos a construir de dónde vienen los datos. Porque aquí tendremos que hacer un inner join, puesto que viene de dos tablas, ¿no? Entonces, y tenemos que hacer un join para que a cada cliente le correspondan solo sus facturas y no las facturas de otra persona. Entonces, acá tendremos la tabla cliente por un lado. Vamos a poner llamarla C como sinónimo. Inner join, la tabla factura. Factura, vamos a llamarla F. Y el join lo vamos a hacer sobre el campo y de cliente, que es el campo que nos iguala que nos permite recuperar las facturas de un cliente. Entonces sería id cliente igual a f.id cliente. Podemos poner o no un where. Para ejemplificarlo completo vamos a ponerlo y vamos a decir entonces que solo queremos las facturas que no estén anuladas. Acá anulada es un booleano y se inicializaba en false si no estaba anulada. Entonces que f.anulada, f porque es el nombre de la tabla y es un campo de esta tabla. f.anulada igual a falso. Solo nos interesan esos registros. Y ahora vamos a completar la lista. El ID cliente sale de la tabla cliente, entonces pondremos C, que es el sinónimo de la tabla de clientes, punto el campo. El siguiente campo, pues también viene de la tabla cliente, que es el nombre, entonces sería C.nombre. Siguiente campo sería el teléfono, C.teléfono. Siguiente, C.número compras. Y ahora vamos con los campos de la tabla factura, que sería entonces F.número de factura, F.monto neto, monto neto, y el último F.fecha venta. Y bueno, con esto ya deberíamos poder insertar. Vamos a probar. Seleccionamos el comando y sí, ha insertado, fíjense, 7 registros. ¿Por qué 7 si tenemos muchos más clientes? Bueno, porque solo ha insertado a los clientes que tienen facturas, puesto que hemos hecho un inner join. Eso hace que solo los clientes con facturas puedan ser insertados. Vamos a verificarlo, abrimos nuestra tabla y aquí tenemos nuestros datos. Bueno, ya solo nos queda guardar los scripts que hemos generado. Entonces, vamos a copiar esto, abrimos un bloc de notas, pegamos nuestro script, vamos a llamarlo compracliente.sql y guardamos en una carpeta que tendremos que crear. C, desarrollo, SQL, perdón, nueva carpeta, SQL 12. Entramos en nuestra carpeta y creamos nuestro comprasclientes.sql. Otro nuevo para crear el segundo script, que sería este. Lo copiamos, pegamos acá. Y esto sería pues el insert select. De todos modos, esto lo encontrarán en un vínculo que dejaré en la descripción del video. Pero bueno, si ya lo quieren guardar y fueron haciendo las cosas en simultáneo conmigo, pues ya lo pueden guardar allí. Compras, perdón, habíamos dicho, este es un insert select y es un SQL. Y bueno, pues habiendo hecho esto, hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.